過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人笑ってた知りたくないとしすぎてくことなすぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていたずっと未来も指の先のまさに抜けたもったいない日々だけどあなたの気配を今でも探してしまえばさあの日は二人で物化してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. El tiempo avanzó de nuevo hasta marzo. Para la Academia Ninja, marzo era la época de graduaciones y ascensos de grado. Los alumnos de sexto año estaban a punto de graduarse y convertirse en genin. Y Natsuki, que ahora completaba su segundo año, pasaba al tercero. Su edad también había cambiado de 7 a 8 años. El día anterior a la inscripción de la clase 3A era el examen de graduación de la clase 6A. Natsuki llegó temprano al campo de entrenamiento de la Academia Ninja. No tardó en ver a Uchiha Mikoto. Señorita Mikoto, buenos días. Natsuki la saludó con una sonrisa. Él y Mikoto eran de los que se hacían amigos después de pelear. Sumado al favor que él le había hecho, se habían vuelto muy cercanos. Durante el último año, se habían visto, entrenado y compartido comidas muchas veces. Buenos días. Mikoto habló en voz baja. No tenías que venir hasta aquí. No me desvía. Natsuki negó con la cabeza. ¿Ya eligieron a tu instructor Jonin y a tus compañeros? Sí. Me uniré a la policía militar de Konoha después de graduarme. Mikoto respondió. Aunque la policía militar de Konoha llevaba el nombre de la aldea, en realidad era un departamento administrado por el clan Uchiha. Sus funciones se asemejaban a una versión debilitada de Anbu, mantener el orden público en toda Konoha. Desde su creación, el segundo Hokage, Senju Tobirama, la había asignado al clan Uchiha. Tenía varias intenciones detrás de esta asignación. Primero, el clan Uchiha había contribuido enormemente a la fundación de la aldea. Konoha debía mostrar su agradecimiento. Segundo, era una prueba. Si los Uchiha lograban integrarse en Konoha a través de la policía militar, todos se beneficiarían. Pero, por otro lado, si no lo hacían, se enemistarían con toda la aldea. Esa tendencia ya era evidente. Muchos aldeanos guardaban resentimiento contra la policía. Era de esperar. Natsuki sacó un pergamino de almacenamiento con naturalidad. Señorita Mikoto, este es un regalo de graduación. Gracias. Mikoto pareció un poco sorprendida, pero no lo rechazó. Aceptó el pergamino, echó un vistazo dentro y lo encontró lleno de pociones curativas azules. Esto es demasiado valioso. No puedo usar tantas. Mikoto intentó devolverlo. La poción curativa azul se había vuelto esencial para los ninjas de Konoha. Especialmente en las misiones, todos llevaban algunas botellas. Después de todo, podía salvar vidas en momentos críticos. Déjame contarte un secreto. Natsuki no lo aceptó. Yo inventé la poción curativa azul. No me costó nada. ¿Qué? El tono de Mikoto denotaba sorpresa. Konoha no había anunciado públicamente quién había inventado la poción. Primero, les preocupaba que los ninjas de aldeas enemigas pudieran atacar a Natsuki. Que un estudiante de la Academia Ninja inventara una fórmula así sin duda atraería intentos de captura. Segundo, les preocupaba su seguridad dentro de la aldea. La riqueza mueve corazones. Incluso en Konoha, no estaba completamente a salvo. «¿Qué secreto tan inesperado?», dijo Mikoto con comprensión. «No se lo diré a nadie». Natsuki asintió. «Buena suerte con tu examen. Ven a verme cuando tengas tiempo». «Gracias». Una suave sonrisa apareció en el rostro de Mikoto. Guardó el pergamino, se dio la vuelta y caminó hacia la clase 6A. Natsuki no se detuvo. Tras salir de la academia, se dirigió a la residencia de Orochimaru. Al entrar, vio un arroyo que fluía por el patio. Nawaki había llegado temprano y estaba practicando la técnica de liberación de agua. Tras haber pasado tanto tiempo con Nawaki, Natsuki comprendía bien su fuerza.
En pocas palabras, era una copia exacta de Senju Tobirama, salvo por el jutsu prohibido. Enormes reservas de chakra. Excepcional técnica de liberación de agua. Aprendió las técnicas de Tobirama directamente. Su taijutsu también era sólido. Después de todo, su hermana era Tsunade. Nawaki-senpai. Natsuki sonrió. ¿Cuándo estás libre? Entrenemos en serio. Por supuesto. Nawaki dijo con entusiasmo. He estado deseando ver lo fuerte que eres en realidad. ¿Por qué no ahora? La voz de Orochimaru resonó de repente. En algún momento, había aparecido en la puerta. Me parece bien. Dijo Nawaki con entusiasmo. De acuerdo. Natsuki lo pensó un momento y asintió. Originalmente había planeado hablar con Orochimaru sobre las técnicas de sombra que había creado, pero, pensándolo bien, demostrarlas en combate sería más intuitivo. Cuidado, Natsuki. Advirtió Nawaki. He mejorado mucho últimamente. Yo también. Natsuki respondió, sin dejarse superar. Aunque entrenaban juntos casi siempre, eso no significaba que se contaran todo. Técnica de parpadeo corporal. Nawaki hizo el primer movimiento. Se lanzó hacia adelante, saltó por los aires y bajó la pierna derecha desde arriba. Pie dorado derecho. Natsuki levantó la pierna instintivamente para bloquear. Pero en el instante en que sus piernas chocaron, se dio cuenta de que algo andaba mal. Una fuerza tremenda lo golpeó. Su pierna derecha se entumeció. En el momento crítico, activó magia de refuerzo y retrocedió. ¡Bum! El pie de Nawaki aterrizó. Espigrietas de telaraña se extendieron por el suelo. Natsuki reconoció de inmediato la técnica. El pie celestial del dolor de Tsunade. Aunque la versión de Nawaki era mucho más débil que la de Tsunade, superó fácilmente su pie dorado derecho. Nawaki no se confió tras ganar el primer intercambio. Aprovechó el impulso y formó sellos con las manos. Elemento agua. Técnica de bala de agua. Grandes chorros de agua, como balas, volaron hacia Natsuki en rápida sucesión. Espacio de sombras. Natsuki alzó ambas manos. Una cascada de kunai y shuriken surgió de su sombra, dirigiéndose hacia los proyectiles entrantes. ¿Qué es eso? Nawaki se quedó paralizado. ¿Una técnica de sombras? ¿Natsuki realmente lo logró? Orochimaru, observando la batalla, mostró un asombro genuino. Un año parecía mucho tiempo, pero para crear ninjutsu, en realidad era bastante corto. Sobre todo teniendo en cuenta que esta técnica de sombra era al menos de rango B. El ninjutsu de rango B solía tardar varios años en desarrollarse. En la historia original, a Namikaze Minato le llevó 3 años crear el Rasengan. Aunque el Rasengan era de rango A, Minato era un genio entre genios. Cualquier otro habría tardado aún más. El agua salpicaba por todas partes. Kunais, shurikens y masas de agua chocaban violentamente. Sin esperar a que el caos se calmara, Natsuki sacó una espada de madera de su espacio de sombras. Estilo de una espada. Fénix de 16 kilos. Atacó hacia afuera. Un golpe volador se dirigió hacia Nawaki. Nawaki se mantuvo concentrado. En el instante en que vio la espada de madera, formó sellos con las manos. Elemento agua. Bala del dragón de agua. Un enorme dragón de agua surgió y chocó con el tajo volador. Sumado a los kunai, shuriken y masas de agua anteriores, el patio se convirtió en un campo de batalla. Nawaki exhaló y miró instintivamente hacia Natsuki. Su expresión cambió. Natsuki había desaparecido. Escaneó frenéticamente a su alrededor. Nada. Natsuki se había desvanecido en el aire. Solo Orochimaru bajó la mirada hacia la sombra que se deslizaba rápidamente por el suelo. ¿También había creado esta técnica de sombra? 2 técnicas de sombra en un año. Si la noticia se extendiera, todos los ninjas del mundo quedarían atónitos. Nawaki sintió una oleada de pánico. Nunca antes había visto al asesino de las sombras. Sumado a las secuelas del intercambio anterior, no había notado la sombra de Natsuki. En ese momento crítico, apretó los dientes y realizó sellos con las manos. Liberación de agua. Muro de formación de agua. Un muro de formación de agua estándar solo podía bloquear una dirección, pero la versión de Senju Tobirama podía bloquear los 4 lados. El agua fluía rápidamente alrededor de Nawaki. Justo cuando estaba a punto de envolverlo por completo, se oyó un silbido de aire desgarrador. Nawaki se giró instintivamente. Un destello de luz de la espada le cegó. Y ahí, canto del león. Nawaki reaccionó rápidamente y lanzó una patada. Pero por muy rápido que fuera, no pudo superar la velocidad de la espada. El cuerpo de Nawaki se estremeció cuando la espada de madera golpeó su abdomen.
Natsuki esquivó su patada de represalia. ¿Tú saliste de las sombras? Los ojos de Nawaki se abrieron de par en par. Lo que más le impactó no fue perder contra Natsuki, sino la técnica que acababa de presenciar. Esta es una técnica de sombras que creé. La llamo asesino de las sombras. Natsuki sonrió. Me permite esconderme dentro de mi sombra. Nawaki abrió la boca y la cerró, momentáneamente sin palabras. Con razón no encontraba a Natsuki. El tipo había estado escondido en las sombras todo el tiempo. ¿Y una técnica tan poderosa era algo que él mismo había creado? Felicitaciones, anfitrión. Has desbloqueado la habilidad 4 de la plantilla de Naruto Uzumaki, reserva de chakra. Natsuki sintió de inmediato como el chakra fluía por su cuerpo. Tanto que no estaba acostumbrado, no esperaba volver a perder contra ti. Nawaki suspiró. Hace un año, durante su primer combate, el Kenjutsu de Natsuki lo había dejado atónito. Para evitar ser superado, había dedicado el último año a perfeccionar diligentemente la fuerza potenciada por chakra y la liberación de agua. Pensó que podría mantener la ventaja sobre ellos, pero solo duró un año antes de ser derrotado. Para alguien a quien habían llamado genio desde la infancia, darse cuenta de esto fue desconcertante. Tuve la ventaja de las técnicas que yo mismo creé. Natsuki envainó su espada de madera. No es una comparación justa. Las técnicas que uno mismo crea siguen siendo una manifestación de fuerza. Nawaki negó con la cabeza. Perder contra Natsuki le provocaba sentimientos encontrados, pero una derrota era una derrota. No pondría excusas. Ambos lo hicieron muy bien. Orochimaru interrumpió su conversación. El Nawaki actual dominaba la fuerza potenciada por chakra y múltiples ninjutsu de elemento agua. Su fuerza era comparable a la de un chunin de élite. Y solo tenía 11 años. Su futuro era ilimitado. Natsuki no necesitaba más explicaciones. Crear kenjutsu, ninjutsu y técnicas secretas a los 8 años, con el tiempo suficiente, convertirse en el segundo Senjutsu Biraman no sería un problema. Lo más importante, ambos eran sus alumnos. Por un instante, Orochimaru se sintió profundamente satisfecho. Lucharemos de nuevo la próxima vez. Nawaki recuperó rápidamente la compostura y sonrió. Ya entiendo tus técnicas de sombra. Quizás para entonces tenga una nueva. Natsuki parpadeó. Interrogación de cierre. La boca de Nawaki se crispó. ¿Por qué crear técnicas secretas suena tan casual cuando lo dices? Has despertado la plantilla de Kamado Tanjiro. ¿Quién? El corazón de Natsuki dio un vuelco, y luego la emoción la invadió. Kamado Tanjiro era el protagonista masculino de Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. ¿Por qué había despertado esta plantilla por culpa de Nawaki? Natsuki examinó rápidamente los detalles. Nombre: Kamado Tanjiro. Época: Pre-montaña Natagumo Mundo. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Rango B. Habilidad 1. Respiración del agua, desbloqueada. Efecto: una fusión del estilo de respiración original y el elemento agua. Mejora las habilidades físicas y amplifica el poder de las técnicas de liberación de agua. Habilidad 2. Respiración de agua, primera, segunda y tercera formas, bloqueada. Efecto: las 3 primeras formas de respiración de agua. Condición de desbloqueo: alcanzar la transformación de la naturaleza del chakra de liberación de agua de nivel principiante. Habilidad 3. Respiración de agua, cuarta, quinta y sexta formas, bloqueada. Efecto: las 3 formas intermedias de respiración de agua. Condición de desbloqueo: derrotar a 3 Chunin o Tokubetsu Jonin que sobresalgan en liberación de agua o Kenjutsu. Habilidad 4. Respiración de agua, séptima, octava y novena formas, bloqueada. Efecto: las 3 últimas formas de respiración de agua. Condición de desbloqueo: alcanzar la transformación de la naturaleza del chakra de liberación de agua de nivel experto. Habilidad 5. Respiración de agua, décima forma. Flujo constante, bloqueado. Efecto: como un dragón enroscado, lanza una serie continua de tajos giratorios. Condición de desbloqueo: dominar por completo la respiración del agua y desbloquear concentración total, constante. Tras leer, Natsuki asintió para sí mismo. Como era de esperar. Kamado Tanjiro conocía tanto la respiración del agua como la respiración del sol, pero la plantilla solo proporcionaba la respiración del agua. Esto sin duda estaba relacionado con el elemento agua de Nawaki. Natsuki permaneció inmóvil, asimilando la información que inundaba su mente. La esencia de los estilos de respiración en Demon Slayer era fortalecer la función cardiopulmonar, absorber grandes cantidades de oxígeno en ráfagas cortas para mejorar las habilidades físicas.
Al combinarse con varios kenjutsu, producía estilos como agua, trueno, fuego, piedra y viento. Aunque parecían tener propiedades elementales, eran principalmente ataques físicos complementados con el aura de la espada. Pero tras la modificación del sistema, la respiración del agua se convirtió en la verdadera respiración del agua, fusionando la liberación de agua con el estilo de respiración. Podía potenciar las habilidades físicas y amplificar el poder de la liberación de agua. Esto significaba que las técnicas de liberación de agua en el mundo ninja podían beneficiarse de la mejora de la respiración del agua. Por ello, tras despertar la plantilla, Natsuki adquirió automáticamente la afinidad con el agua. Combinada con sus afinidades previas de tierra y viento, ahora poseía 3 naturalezas de chakra. Una sorpresa inesperada pero bienvenida. Y con la afinidad con el agua, lograr la condición para desbloquear la habilidad 2 sería mucho más fácil. Requería una transformación de la naturaleza de chakra de liberación de agua de nivel principiante. La transformación de chakra se dividía en 2 categorías: transformación de forma y transformación de naturaleza. La transformación de forma se refería a la forma que adoptaba el chakra o el ninjutsu. El Rasengan, por ejemplo, era conocido como la cúspide de la transformación de forma porque su forma no era fija, sino una rotación irregular. La transformación de la naturaleza significaba convertir el chakra inherentemente neutro en chakra elemental. Liberación de tierra, liberación de rayo, liberación de viento, arrendamiento, y así sucesivamente. Natsuki ya poseía la afinidad con el agua. La transformación de nivel principiante requería convertir su chakra en elemento agua en cualquier momento y lugar. Los niveles de competencia y maestría exigían mayores requisitos. Moldear el chakra de elemento agua en cualquier forma imaginable. Esa era también la condición para desbloquear la habilidad 4. Entre las 4 habilidades bloqueadas, Natsuki consideraba que las habilidades 2 y 3 tenían las condiciones más sencillas. Podrían completarse con suficiente tiempo. Aunque derrotar a 3 Honin Tokubetsu que sobresalían en elemento agua o Kenjutsu sería problemático. La más difícil de desbloquear era sin duda la habilidad 5. Requería alcanzar la concentración total, constante para la respiración del agua. En pocas palabras, mantener la respiración del agua activa las 24 horas del día, mejorando así la resistencia básica. Por difícil que fuera, dominar la concentración total, constante significaba entrenar su cuerpo sin descanso. Tanto el taijutsu como el kenjutsu recibirían mejoras correspondientes. En combate, eso representaba una enorme ventaja. Nawaki-senpai, ¿puedes enseñarme la transformación de la naturaleza del chakra del elemento agua? Natsuki se recompuso y preguntó. ¿Por qué de repente quieres aprender el elemento agua? Nawaki parpadeó, sorprendido. Crear 2 técnicas de sombra, que son ninjutsu del elemento yin, ya es mi límite. Natsuki habló con medias verdades. Mi próximo objetivo es crear ninjutsu del elemento agua. Sabes que el segundo Hokage es mi ídolo. Nawaki abrió la boca, pero la cerró, sin palabras. Aunque aprender el elemento agua era más sencillo que el elemento yin, crearlo era un asunto completamente distinto. Además, dada la edad de Natsuki, aprender el elemento agua era extremadamente difícil. Normalmente, dominar 2 naturalezas de chakra calificaba a alguien para convertirse en Honin. ¿Entonces puedo aprender cualquier técnica de elemento agua que crees? Nawaki se recuperó y preguntó con curiosidad. Si hay algo adecuado para ti, te lo enseñaré, respondió Natsuki. ¿Cómo decirlo? Nawaki definitivamente no podía aprender las 10 formas de respiración del agua. No conocía el kenjutsu. Pero tal vez podría aprender la respiración del agua en sí. Natsuki podría aprovechar esta oportunidad para comprobar si las habilidades que había adquirido podían enseñarse a otros. Entonces yo también te enseñaré el elemento agua que aprenda, dijo Nawaki. Siempre había sido justo. Natsuki asintió. El elemento agua de Senju Birama era realmente excelente. Con la respiración del agua amplificando su poder, aprender algunas técnicas adicionales no le vendría mal. La transformación de la naturaleza del chakra del elemento agua se puede dividir en 3 etapas. Nawaki hizo una pausa. Por ahora, dominar la primera etapa es suficiente. Natsuki recordó de inmediato la trama de la historia original donde Uzumaki Naruto aprendió la transformación del elemento viento de Sarutobi Asuma. Al igual que el elemento agua, también se dividía en 3 etapas. La primera etapa consistía en usar el elemento viento para cortar una hoja. La segunda etapa requería aumentar la entrada de chakra del elemento viento para cortar una cascada.
La tercera etapa consistía en combinar la transformación de la naturaleza con el ninjutsu. Usar o crear libremente técnicas del elemento viento. ¿Cuál crees que es la mayor característica del elemento agua? Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Nawaki sacó un trozo de papel. Fluir. Natsuki lo pensó un momento. Es la humedad. Nawaki corrigió. Nuestra primera etapa es saturar completamente este papel con el chakra del elemento agua. El chakra del elemento agua fluyó de su palma. En un instante, el papel que tenía en la mano quedó completamente empapado. Toma. Nawaki le entregó una hoja seca. Natsuki asintió y comenzó a entrenar junto a él. Aunque poseía afinidad con el elemento agua, su entrenamiento no transcurría sin problemas. Mientras tanto, Orochimaru llegó a la oficina del Hokage. Informó sobre las dos técnicas de sombra que Natsuki había creado. Verdaderamente notable. Sarutobi Hiruzen suspiró. Espero ver qué ninjutsu creará en el futuro. Natsuki aún es joven. Espero que pueda mantener la información sobre él lo más restringida posible, maestro. Orochimaru le recordó. No se preocupe. No dejaré que otras aldeas lo descubran prematuramente. Sarutobi Hiruzen lo entendió de inmediato y lo prometió sin rodeos. Natsuki no solo era un ninja de la facción del Hokage, sino también un heredero de la voluntad de fuego. Si el clan Nara descubre estas dos técnicas de sombra, sin duda no podrán quedarse de brazos cruzados. Sarutobi Hiruzen soltó una carcajada. Tanto espacio de sombras como asesino de sombras eran extremadamente prácticas. Pero, al ser ninjutsu de liberación yin de alta dificultad, muy pocos ninjas podían aprenderlas. El clan Nara era diferente. Las técnicas de sombra eran su especialidad. Si lograban adquirir estos dos jutsu, no era exagerado decir que la fuerza de todo el clan se elevaría a otro nivel. Entonces depende de si pueden ofrecer un precio que satisfaga a Natsuki. Dijo Orochimaru con calma. Sarutobi Hiruzen asintió, sin intención de ayudar al clan Nara. Como Hokage, no mostraría favoritismo abiertamente. Además, Natsuki era su discípulo predilecto. Si tuviera que favorecer a alguien, no sería el clan Nara en primer lugar. El tiempo transcurría lentamente. Tras un día entero, Natsuki no había avanzado nada. Pero no estaba ansioso. En la historia original, a Uzumaki Naruto le había llevado aproximadamente un mes completar el entrenamiento de transformación de la naturaleza del chakra del elemento viento. Y eso con la ayuda del jutsu de clones de sombra múltiples. En ese momento, Naruto podía crear fácilmente miles de clones. Natsuki pensó en su modelo de Uzumaki Naruto. En ese instante, casi deseó que Kumogakure secuestrara a Uzumaki Kushina cuanto antes, para poder adquirir el jutsu de clones de sombra múltiples. Pero solo era un pensamiento. No tenía forma de influir en cuándo ocurriría ese suceso. Natsuki se acarició la barbilla. Podía aprender primero el jutsu de clones de sombra estándar. Con las reservas de chakra de 4 Kakashis, tenía suficiente para mantenerse. Lo más importante es que tenía demasiadas responsabilidades. Una sola persona no era suficiente. Con los clones de sombra, podía enviar duplicados a clase y trabajar como chef en el izakaya mientras él se concentraba en entrenar. ¿Adivina quién soy? Una voz repentina resonó a sus espaldas. No. Natsuki dijo con naturalidad. Te equivocas. Uzumaki Kushina le bloqueó el paso, con expresión de disgusto. Infló las mejillas, como un hámster almacenando comida. Kushina, ¿cuándo regresaste? Natsuki preguntó con una sonrisa. Después de las vacaciones de la academia, ella y Tsunade regresaron al clan Uzumaki para visitar a sus parientes. Aunque se les llamaba visitas a familiares, Kushina era huérfana. Si sus padres estuvieran vivos, obligar a una niña a mudarse a Konoha habría sido demasiado inhumano. Además, una vez convertida en la Jinchuriki del 9 colas, no se le permitiría abandonar la aldea. Desde un punto de vista práctico, Konoha no quería una Jinchuriki con fuertes lazos con el clan Uzumaki. Acabo de regresar. Kushina hizo un puchero. ¿Por qué no reconociste mi voz? Lo siento. Estaba pensando en cómo crear una técnica de elemento agua. Natsuki había adivinado que era ella, pero había respondido mal a propósito. Ver su adorable reacción valió la pena. Kushina no estaba realmente enfadada. Olvidó el asunto por completo de inmediato. ¿Cuándo empezaste a investigar el elemento agua? ¿Y tus técnicas de sombra?
Como Natsuki estudiaba frecuentemente libros y materiales sobre el elemento Yin, Kusina lo había visto trabajando en ello. Sabía que había estado creando jutsus de sombra. Ya he tenido éxito con las técnicas de sombra. Pero los siguientes pasos requieren un nivel superior de liberación Yin que temporalmente no puedo alcanzar. Explicó Natsuki. ¿Tan rápido?, preguntó Kusina con curiosidad. ¿Qué tipo de técnicas de sombra son? Natsuki demostró espacio de sombras y asesino de sombras. ¡Guau! Los ojos de Kusina se iluminaron. Yo también quiero un espacio de sombras práctico. Le había gustado al instante. Esto es ninjutsu de liberación Yin. Puede que no puedas aprenderlo. Natsuki negó con la cabeza. Pero si quieres intentarlo, te enseñaré sin falta. Entonces lo aprenderé cuando tenga tiempo. Kusina suspiró. Ahora mismo tengo que concentrarme en las técnicas de sellado. Aprender jutsus de sellado era la preparación para convertirse en la Jinchuriki del 9 colas. La urgencia se debía a que la vida de Uzumaki Mito se acercaba a su fin. Natsuki comprendió su situación. No insistió. Vamos a comer. Kusina lo agarró de la muñeca y se dirigió al orfanato de Konoha. Hacía mucho tiempo que no probaba la comida de Natsuki. Tenía muchísimas ganas de comerla. Espera. Natsuki la detuvo. Primero recojamos a Nonou del hospital. Kusina por fin recordó a Yakushi Nonou. Inmediatamente cambió de dirección hacia Konoha. Hospital. Una vez que los tres estuvieron juntos, regresaron al orfanato. Quiero tempura, anunció Kusina al entrar. Nonou la siguió. Natsuki cerró la puerta y se dirigió a la cocina. No empezó a cocinar de inmediato. En cambio, respiró hondo y activó la respiración del agua. Durante el día, se había concentrado en el entrenamiento de transformación de la naturaleza del elemento agua. Aún no había probado la respiración del agua. Natsuki escuchó de inmediato un fuerte y poderoso latido. Un cambio asombroso recorrió su cuerpo. El poder surgió con fuerza. Se sintió más fuerte que nunca. Natsuki apretó los puños. Para él, en ese momento, la mayor mejora de la respiración del agua era para el Kenjutsu y el Taijutsu. Si tuviera que luchar contra Nawaki, Uchiha Mikoto, Namikaze Minato o cualquiera de los demás de nuevo, podría derrotarlos usando solo Kenjutsu y Taijutsu. Al día siguiente comenzó el año escolar. Natsuki llegó temprano para inscribirse en la clase 3A. Tras saludar a Uzumaki Kusina, fue a buscar a Orochimaru. Profesor, quiero aprender el jutsu de clones de sombra. Natsuki dijo directamente. De acuerdo. Orochimaru asintió. Después de aprender el jutsu de clones de sombra, tendrás más tiempo para entrenar. Gracias, profesor. Natsuki esperaba dar más explicaciones, pero Orochimaru aceptó de inmediato. Nawaki, deberías aprenderlo junto a él. Orochimaru lo pensó un momento. Llevo muchísimo tiempo queriendo aprender el jutsu de clones de sombra. Nawaki se animó y habló con entusiasmo. Profesor. Natsuki recordó algo de repente. ¿Podemos cambiar los objetivos de nuestras próximas misiones? ¿Cambiar a qué? Orochimaru lo miró. Especialistas en elemento agua y Kenjutsu. Natsuki respondió. Soy un experto en Kenjutsu, y Nawaki-senpai es un experto en elemento agua. Creo que deberíamos adquirir más experiencia contra ninjas del mismo tipo. Sus objetivos en misiones anteriores habían sido principalmente ninjas de Genjutsu y elemento fuego. En aquel entonces, Natsuki usó a Uchiha Mikoto como excusa, alegando que quería experiencia de combate contra usuarios de Genjutsu y elemento fuego. Estaré atento. Orochimaru asintió sin pensarlo mucho. Para él, el objetivo de la misión no importaba. Como Natsuki tenía esa idea, siendo su maestro, naturalmente no se negaría. El jutsu de clones de sombra este rango B dada tu edad, no será fácil de aprender. Orochimaru comenzó su explicación. El tiempo voló. Llegó diciembre. El segundo semestre de la clase 3A estaba llegando a su fin. En el campo de entrenamiento de la Academia Ninja. Toda la clase 3A estaba presente. Hoy era el examen práctico de combate. Natsuki dividía su atención. Charlaba con Kusina y Minato mientras revisaba el panel de misiones del sistema. Tras 2 semestres de esfuerzo, su entrenamiento de transformación de chakra de elemento agua había completado la primera etapa. Felicidades, anfitrión. Has desbloqueado la habilidad plantilla Kamado Tanjiro 2. Respiración del agua, primera forma, segunda forma, tercera forma. Aunque se llamaba habilidad 2, en realidad eran 3 habilidades a la vez, o mejor dicho, 3 nintaijutsu.
El Kenjutsu combinado con elemento agua era el nintaijutsu más común en el mundo ninja. Natsuki se planteó una pregunta. ¿Debería revelarla hoy? ¿O esperar una oportunidad más adecuada? ¡Qué agradable dilema! No había mostrado públicamente el fuego de zorro ni la magia de zorro del modelo Shippo, ni el espacio de sombras ni el asesino de sombras del modelo Fushiguro Megumi. Natsuki se quedó pensativo. Había creado dos técnicas de sombras. Sarutobi Hiruzen y Orochimaru ya sabían que dominaba el elemento Jin. Quizás podría revelar la magia de zorro, el espacio de sombras y el asesino de sombras. Todas pertenecían al ninjutsu del elemento Jin. La magia de proyección también podría funcionar. La esencia del elemento Jin era crear forma de la nada. La magia de proyección encajaba perfectamente con esa definición. Tercera ronda, cuarto combate. Natsuki contra Namikaze Minato. La voz de Ishida Yu resonó. Los alumnos de la clase 3A se animaron de inmediato para presenciar la batalla más fuerte de su clase. Aunque se la llamaba la batalla más fuerte, todos sabían que Natsuki ganaría. La razón era simple. En todos los exámenes mensuales y finales, Namikaze Minato había perdido. Sin embargo, incluso en la derrota, seguía siendo un objetivo inalcanzable para los demás. Desde que se convirtió en alumno de Jiraiya, Minato mostraba nuevos ninjutsu con regularidad. Su velocidad de aprendizaje los dejaba atónitos. Minato. Natsuki se paró frente a él y sonrió. ¿Qué nueva técnica tienes esta vez? Tengo una. Minato dudó. Pero aún no la domino. Está bien. Estamos entrenando, no luchando a muerte. Natsuki dijo con curiosidad. Inténtalo. ¿Podría ser la técnica del dios del trueno volador? No, no debería serlo. La técnica del dios del trueno volador era de rango S y tenía una dificultad de aprendizaje extremadamente alta. Aunque Minato tenía un talento genuino, aún era demasiado joven. Entonces ten cuidado. Tras hablar, Minato lanzó inmediatamente un shuriken. Pero este shuriken era mucho más grande de lo normal. Voló alto en el aire y se detuvo de repente. Minato formó sellos con ambas manos. El shuriken tembló. Aparecieron numerosas imágenes residuales. La mirada de Natsuki se aguzó. Reconoció la técnica al instante. El jutsu de clon de sombras shuriken de rango A. Un ninjutsu creado por Sarutobi Hiruzen, inspirado en el jutsu de clon de sombra. En la historia original, Minato también lo había usado. Sin embargo, a juzgar por su ejecución actual, era evidente que no era muy hábil. Era dudoso que pudiera completarlo con éxito. Natsuki levantó la mano sin dudarlo. Magia de proyección. Una enorme oleada de chakra fluyó de su cuerpo y se transformó en shuriken tras shuriken bajo su control. Jutsu de clon de sombras shuriken. Minato echó un vistazo y casi perdió la compostura. Por suerte, reaccionó rápidamente. Se apresuró a detenerse. Natsuki reforzó su técnica, impidiendo que fallara a mitad de camino. Minato exhaló aliviado y liberó todo su chakra. Esta vez había tenido suerte. No había fallado. Una lluvia de shurikens se precipitó desde el cielo. Magia de refuerzo. Tras reforzar sus manos, Natsuki se movió. Con extrema velocidad, lanzó todos los shurikens formados por la magia de proyección. Lástima que no tenga la técnica de espadas ilimitadas. De lo contrario, esto no sería tan tedioso. Al ver esto, Minato comprendió algo al instante. No se trataba del jutsu de clon de sombras shuriken, sino de algún ninjutsu desconocido. El metal chocó contra el metal. Los alumnos de la clase 3 abrieron los ojos de par en par. Innumerables shurikens colisionaron en el aire. Saltaron chispas por todas partes. Una gran cantidad de shuriken fueron desviados y cayeron al suelo. Pero alguien notó rápidamente un problema. Tras el impacto de los shuriken de Natsuki, estos desaparecieron sin dejar rastro. ¿Qué está pasando? Minato también lo notó, completamente desconcertado. Es ninjutsu de liberación Jin. En la oficina del Hokage, dijo Sarutobi Hiruzen con seguridad. Tras hablar, se quedó pensativo. ¿Usar la liberación Jin para crear shuriken? No, si puede crear shuriken, puede crear otras herramientas ninja. Un poco impráctico, concluyó Sarutobi Hiruzen. Primero, las herramientas proyectadas eran inferiores a las originales. Segundo, consumían enormes cantidades de chakra. Era mejor simplemente llevar herramientas ninja. Aunque no podía llevar una cantidad ilimitada, al menos no desperdiciaría chakra en exceso. Elemento viento. Shuriken. Minato volvió en sí y reconoció de inmediato una oportunidad única. Las manos de Natsuki estaban ocupadas, lanzando shurikens sin parar.
El chakra del elemento viento surgió con fuerza y se adhirió a un shuriken. Minato lo lanzó con ferocidad. El shuriken se dirigió hacia Natsuki como una flecha disparada por un arco. Asesino de las sombras. El cuerpo de Natsuki se desvaneció, sumergiéndose por completo en la sombra del suelo. La sombra se movió rápidamente y llegó frente a Minato. Natsuki reapareció. En el instante en que sus miradas se cruzaron, desató magia de zorro. Minato no esperaba un genjutsu. Tomado por sorpresa, cayó aturdido. Natsuki desenvainó una espada de madera. Estilo de una espada. Demonio caballo. Minato gritó de dolor. Al liberarse del genjutsu, fue derribado al suelo. Miró a Natsuki instintivamente, completamente desconcertado. Había pensado que, tras aprender el jutsu de clones de sombras Shuriken, aunque no pudiera ganar, al menos podría tomar la delantera por un tiempo. En cambio, habían estado igualados, hasta que Natsuki usó una técnica secreta y un genjutsu que nunca antes había mostrado, derrotándolo por completo. Minato no pudo evitar suspirar. Cada vez que creía haber reunido suficiente información sobre Natsuki, este sacaba algo nuevo que lo tomaba por sorpresa. ¿Creó otro genjutsu? Sarutobi Hiruzen pareció sorprendido. Cada vez sentía más que Natsuki era poco convencional. No tenía talento para aprender ninjutsu, pero sí un talento genuino para crearlo. En cualquier caso, esto era, en última instancia, algo bueno. Por suerte, aún no dominas por completo el jutsu de clon de sombras Shuriken. De lo contrario, no habría podido bloquearlo. Natsuki se acercó a Namikaze Minato y le extendió la mano. Sigues siendo tan modesto como siempre. Minato le estrechó la mano, se puso de pie y negó con la cabeza. No podía bloquearlo, pero sí esquivarlo. Y Natsuki aún podía derrotarlo. Sobre todo con la magia del asesino de sombras y la magia del zorro. No tenía forma de contrarrestarlas. Digo la verdad. Natsuki rió entre dientes. Seguiré esforzándome. Minato dijo con seriedad. Tampoco te dejaré alcanzarme fácilmente. Natsuki asintió. Tras un breve intercambio, ambos abandonaron el campo. Los exámenes de la clase 3, continuaron. Pero la atención de todos seguía centrada en la batalla entre Natsuki y Minato. Comparado con los demás combates, el suyo había sido demasiado vistoso. Varios ninjutsu aparecían uno tras otro. Kushina, ¿vas a volver al clan Uzumaki para las vacaciones de invierno? Preguntó Natsuki con naturalidad. Volveré para Año Nuevo, explicó Kushina. No puedo quedarme mucho tiempo ahora mismo. Tengo que entrenar en jutsus de sellado. Los pensamientos de Natsuki se agitaron. Parecía que la condición de Uzumaki Mito ya era bastante grave. Volvió a pensar en el clan Uzumaki. El año que viene estarían en cuarto año. En la historia original, Kushina y Minato se graduaron en quinto año, el año en que estalló la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. En otras palabras, el clan Uzumaki podría ser aniquilado en cualquier momento. ¿Cuándo ocurriría? Natsuki tuvo una repentina revelación. Porque el clan Uzumaki y Konoha eran aliados. Para aniquilar al clan Uzumaki, el enemigo tendría que ocultarlo de Konoha o actuar cuando Konoha estuviera ocupada en otro lugar. Actualmente, la guerra en el país de la lluvia ya era intensa. Especialmente entre Iwagakure y Sunagakure. Según la trama original, no pasaría mucho tiempo antes de que Amegakure declarara la guerra a Iwagakure, Sunagakure y Konoha simultáneamente. En ese momento, Konoha se uniría a la guerra y se centraría por completo en esas batallas. Natsuki no sabía si su análisis era correcto, pero sin duda valía la pena estar atento. Un evento tan importante como la declaración de guerra de Amegakure sería conocido en todo el mundo ninja. Pero cómo dar la alerta seguía siendo un problema. A menos que tuviera pruebas concretas. De lo contrario, no confiarían en él, e incluso podrían sospechar de él. Natsuki, ¿vas a ir de misión durante las vacaciones de invierno? Preguntó Kushina con expectación. ¿Puedes llevarme contigo? Le preguntaré al maestro cuando llegue el momento. Natsuki lo pensó un momento. Yo también voy a ir de misión. Minato habló de repente. ¿Quiénes son tus compañeros de equipo? Preguntó Natsuki con curiosidad. 2 genin de último año. Su escuadrón tiene un miembro menos. Explicó Minato. Ser ninja era una profesión de alto riesgo. Un escuadrón de 3 personas a menudo perdía a un miembro en una misión. En esos casos, necesitaban un reemplazo, ya fuera de genin recién graduados o fusionándose con otro escuadrón incompleto.
En la historia original, Atake Kakashi, que se había graduado años antes, aún podía formar equipo con Uchiha Obito y Noara Ring gracias a este sistema. Tras concluir el examen práctico de combate, Ishida Yu anunció la clasificación para los exámenes finales del segundo semestre de la clase 3A. Los 3 primeros puestos seguían siendo para Natsuki, Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. Nos vemos en enero. Espero que disfruten de unas maravillosas vacaciones de invierno. Tras las últimas palabras de Ishida Yu, los alumnos de la clase 3A se dispersaron. En el complejo del clan Nara. El actual líder del clan Nara no era Nara Shikaku, sino su padre, Nara Shikatsu. Nara Shikatsu era el comandante Jonin de Konoha. Pero se basaba en la inteligencia, no en la fuerza bruta. Tenía muchas responsabilidades. Una de ellas era analizar información. Acababa de recibir un informe sobre Natsuki. Al parecer, Natsuki había utilizado una técnica de sombras durante su batalla contra Namikaze Minato. La primera reacción de Shikatsu fue pensar que Orochimaru había violado las reglas de Konoha y le había enseñado a Natsuki el jutsu secreto del clan Nara. Pero tras analizar los detalles, la técnica que Natsuki usó le resultó desconocida. ¿La habrá creado él mismo? Shikatsu juntó las manos inconscientemente. El genio de Natsuki se había extendido por toda Konoha. Entre los altos mandos de la aldea, los rumores eran aún más detallados. Se decía que Natsuki era capaz de crear ninjutsu. Ocultarse en las sombras puede usarse para emboscadas, y también para evadir ataques físicos. Shikatsu no pudo evitar murmurar. Si el clan Nara pudiera adquirirlo, nuestra fuerza alcanzaría otro nivel. Tras una larga deliberación, decidió hablar directamente con Natsuki. Mientras tanto, después de que Natsuki, Kushina y los demás terminaran de almorzar, se dirigieron a la residencia de Orochimaru. Con el inicio de las vacaciones de invierno, tendría más tiempo para entrenar y realizar misiones. Natsuki desenvainó la espada del dios del trueno. Ya había aprendido el Kenjutsu estilo Uchiha y ahora practicaba el Kenjutsu que Orochimaru le había enseñado. No tenía nombre formal, Orochimaru lo había creado él mismo. En la historia original, Uchiha Sasuke también lo había aprendido. No muy lejos, Nawaki, o mejor dicho, 2 Nawakis, también entrenaban. Su cuerpo real practicaba taijutsu mientras su clon de sombra trabajaba en el elemento agua. Le había llevado 2 semestres aprender el jutsu del clon de sombra. Natsuki aún no lo dominaba. Su talento para aprender ninjutsu era bastante normal. Pero, por suerte, había comprendido los fundamentos. Para el final de las vacaciones de invierno, probablemente lo lograría. Al poco rato, llamaron a la puerta. Natsuki se detuvo y envainó la espada del dios del trueno. Caminó hacia la entrada y la abrió. Afuera se encontraba un joven ninja desconocido. ¿Eres Natsuki? El hombre se presentó. Soy Nara Shikatsu. Shikaku es mi hijo. Soy Natsuki. Natsuki asintió. Jefe del clan Shikatsu, ¿vienes a ver a mi maestro? No. Vengo a verte a ti. Shikatsu habló directamente. El clan Nara puede ofrecer nuestras técnicas de sombra existentes a cambio de las que creaste. Natsuki arqueó una ceja. Así que vino por mis técnicas de sombra. Cabe decir que sus jutsus de sombra encajaban perfectamente con el clan Nara. Entonces, ¿debería intercambiarlas? Natsuki se inclinó a aceptar. Porque para él, las técnicas de sombra eran simplemente habilidades de plantillas de personajes. Adquiriría más plantillas y habilidades en el futuro. Lo más importante es que el clan Nara poseía algo que él deseaba: hierbas medicinales. El clan Nara era el mayor proveedor de hierbas medicinales de Konoha. La poción curativa roja de Natsuki, sangre de dios y poción de recuperación de resistencia requerían muchos ingredientes valiosos. No entregaría esas 2 fórmulas a Konoha, así que la aldea no le proporcionaría hierbas gratis, como lo hicieron con la poción curativa azul. No quiero las técnicas de sombra de tu clan. Natsuki negó con la cabeza. Si adquiría los jutsu del clan Nara, aún tendría que aprenderlos por su cuenta. Demasiado complicado. Quiero que tu clan me proporcione hierbas medicinales, gratis. Natsuki expuso su objetivo. Shikatsu se quedó momentáneamente atónito. ¿Hierbas medicinales? De repente recordó algo. Natsuki era cercano a Tsunade, y Yakushino no era su alumna. De acuerdo. Shikatsu aceptó sin pensarlo mucho. Para el clan Nara, las hierbas medicinales eran bienes mundanos. Cuando se agotaban, podían recolectarse o cultivarse de nuevo. Las técnicas de sombra eran diferentes. Eran el fundamento de su clan. La base de su fuerza.
Mientras existiera el clan Nara, habría un suministro constante de hierbas. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear mijo. Tras llegar a un acuerdo con Natsuki, Nara Shikatsu se marchó con la lista de hierbas medicinales que Natsuki le había proporcionado. Entre la poción curativa roja, sangre de Dios y la poción de recuperación de resistencia, Natsuki decidió investigar primero la primera. La primera requería células de Ashirama o células de Zetsu blanco. La segunda requería chakra de bestia con cola y agua de héroe. En cuanto a dificultad, la primera era más fácil. Las células de Ashirama estaban disponibles fácilmente. Solo necesitaba la aprobación de Konoha. El agua de héroe era extremadamente difícil de obtener. Sobre todo porque Konoha y Takigakure eran aliadas. Simplemente tomarla causaría problemas. Incluso robarla sería difícil. Takigakure era la única aldea ninja pequeña, además de las 5 grandes aldeas, que poseía tanto una bestia con cola como un Jinchuriki. El chakra de la bestia con cola era igualmente difícil de conseguir. El actual Jinchuriki del 9 colas, Uzumaki Mito, se encontraba delicado de salud. Lo mejor sería esperar a que Kushina se convirtiera en la nueva Jinchuriki. Aunque las células de Ashirama eran valiosas, Konoha había realizado experimentos con ellas 2 veces en la historia original. La primera vez, liderada por Sarutobi Hiruzen, se consideró legal y autorizada. Pero debido a la muerte de demasiados ninjas voluntarios, finalmente se detuvo. La segunda vez, liderada por Shimura Danzo con la participación de Orochimaru, se llevó a cabo en secreto. Debido a sus métodos poco éticos, ese experimento dio resultados. Un ninja de elemento madera, Yamato. En ese momento, el segundo experimento definitivamente no había comenzado. Porque Orochimaru aún no se había revelado ni colaborado con Danzo. Pero el primer experimento podría haber concluido, o tal vez estuviera en marcha. ¡Qué lástima! Natsuki era demasiado joven. No estaba capacitado para participar en experimentos con células de Ashirama. Pero podía prepararse con antelación. Eso significaba producir una versión incompleta de la poción curativa roja, sangre de Dios, sin las células de Ashirama. Nara Shikatsu regresó a casa. Abrió la receta que Natsuki le había dado y la estudió. Cada hierba enumerada podía considerarse de gran valor. En toda Konoha, solo el clan Nara podía proporcionarlas. Por supuesto, Natsuki había añadido 4 hierbas adicionales para ocultar sus verdaderas intenciones. Padre. Nara Shikaku entró. ¿Cómo te fue en el examen final? Al verlo, una sonrisa apareció en el rostro de Shikatsu. Primer lugar. Shikaku respondió. Bien hecho. Shikatsu asintió y añadió. Estas vacaciones de invierno, tengo una misión para ti. Ve con Natsuki y aprende sus técnicas de sombra. ¿Qué? Shikaku levantó la vista instintivamente, con el rostro lleno de sorpresa. ¿Qué quiere decir con ir a ver a Natsuki para aprender técnicas de sombra? Natsuki era un año menor que él. Además, ¿acaso las técnicas de sombra no eran exclusivas del clan Nara? ¿Por qué iba a aprender de Natsuki? Natsuki creó 2 técnicas de sombra él mismo, explicó Shikatsu. Ya he llegado a un acuerdo con él. Te las enseñará ambas. Natsuki era, después de todo, demasiado joven. Que ninjas adultos como Shikatsu aprendieran de él sería demasiado llamativo, o un golpe a su orgullo. Tras pensarlo, decidió enviar a Shikaku en su lugar. Él solo era un año mayor que Natsuki. Podría hacerse pasar por un amigo que entrena junto a él. Interrogación de cierre. Shikaku no supo qué decir. Él mismo era un genio, pero ¿era realmente tan grande la diferencia entre genios? Natsuki, un año menor que él, ya había creado técnicas de sombra que el clan Nara valoraba. Sonaba a fantasía. Sí, padre. Shikaku volvió a la realidad y respondió de inmediato. Al día siguiente. En la residencia de Orochimaru, además de Nawaki y Natsuki, se encontraba ahora Nara Shikaku. Shikaku era muy inteligente y conocía bien su lugar. Mantenía un perfil extremadamente bajo. Mientras no tuviera problemas, no molestaría a Natsuki. Simplemente entrenaba en silencio en un rincón. Natsuki también confirmó una hipótesis. Sus habilidades podían enseñarse a otros. Esto era razonable. Después de todo, las habilidades de las plantillas de personajes se habían localizado. En esencia, eran ninjutsu. Natsuki recibió su primer pago de Nara Shikaku. Suficientes hierbas medicinales para producir 10 lotes de la poción curativa roja, sangre de Dios. Natsuki no tenía prisa por empezar la producción.
Sus habilidades farmacéuticas aún eran deficientes. A mitad de las vacaciones de invierno, Uzumaki Kushina, quien había ido a visitar a sus familiares del clan Uzumaki, regresó a Konoha. En ese preciso instante, ocurrió un suceso que conmocionó al mundo ninja. Anzo de Amegakure declaró la guerra simultáneamente a Iwagakure, Tsunagakure y Konoha. El motivo: las tres aldeas principales llevaban años luchando en el país de la lluvia, causando desastres y pérdidas inimaginables al país. Como fuerza militar del país de la lluvia, Amegakure pretendía expulsar por completo a estas tres aldeas. En la sala de reuniones de Konoha, se convocó de inmediato una reunión de Jonin. Anzo está buscando la muerte, exclamó Shimura Danzo con furia. Shimura Danzo habló con expresión furiosa. Konoha debe atacar primero y hacerle entender la diferencia de fuerza. Tomar la iniciativa es innecesario. Jiraiya dijo con gravedad. Si nos preparamos bien y esperamos con calma al enemigo exhausto, podemos minimizar las pérdidas. No estoy de acuerdo. Danzo objetó. Amegakure y Anzo son unos payasos. Solo una batalla rápida y decisiva demostrará el prestigio de Konoha. Aunque Amegakure es una aldea pequeña, no hay que subestimar a Anzo. Jiraiya frunció el ceño. ¿Le tienes miedo a Anzo? Danzo resopló con frialdad. Basta. No te he convocado para discutir. Sarutobi Hiruzen interrumpió la discusión. Miró a Mitokado Omura y a los demás. ¿Qué opinan? Actualmente, el país de la lluvia es un caos total entre tres bandos. Si Konoha se une precipitadamente, corremos el riesgo de ser sitiados. Tsunade habló de inmediato. Estoy de acuerdo con la evaluación de Jiraiya. Al oír esto, Jiraiya le dedicó una sonrisa pícara. Tsunade lo ignoró por completo. En efecto, existe una alta probabilidad de que eso ocurra. La consejera del Hokage, Mitokado Omura, intervino. Konoha es la más fuerte, lo que nos convierte en el blanco más fácil para las demás aldeas. La otra consejera, Utatane Koharu, asintió. Muy bien. Sarutobi Hiruzen concluyó. Konoha se preparará primero y defenderá su posición. Como medida de precaución, podemos enviar gente a la frontera entre el país del fuego y el país de la lluvia. Sugirió Tsunade. Yo puedo ir. Danzo dijo de inmediato. Con Tsunade y los demás expresando sus posturas, tomar la iniciativa era imposible. Pero podía hacer posible lo imposible, provocando disturbios en la frontera y desencadenando la guerra prematuramente. Danzo quería la guerra porque su raíz podría desarrollarse a través de ella. En tiempos de guerra, la guerra de inteligencia era fundamental. Dependiendo solo de Anbu, la mano de obra era insuficiente. Era necesario sumar a la raíz. Entonces tendría mucho margen de maniobra. Sakumo irá. Sarutobi Hiruzen lo miró y habló con decisión. Sabía exactamente lo que Danzo estaba pensando. Sí, Lord Hokage. Un joven ninja de cabello blanco se puso de pie. El colmillo blanco de Konoha. Ataque Sakumo. El padre de Ataque Kakashi. Al día siguiente, Natsuki también recibió noticias de la declaración de guerra de Anzo, pero por el momento no le preocupaba. Dada su edad y estatus, Konoha no lo enviaría al campo de batalla a menos que la situación se volviera crítica. Avanzó el tiempo hasta enero. Justo cuando Natsuki pensaba que las vacaciones de invierno terminarían sin incidentes, Orochimaru aceptó una misión para ellos. El objetivo es un grupo de ninjas renegados que operan a lo largo de la costa sureste del país del fuego, explicó Orochimaru. Según la información, su líder es un ninja renegado de Kirigakure, un Tokubetsu Jonin experto en elemento agua. Al oír esto, Natsuki se animó. La habilidad 3 del modelo Kamado Tanjiro requería derrotar a 3 Chunin o Tokubetsu Jonin que destacaran en Kenjutsu o elemento agua. Tras 2 semestres de esfuerzo, había completado 2/3 del objetivo. Solo le faltaban 2 Tokubetsu Jonin. Maestro, ¿podemos llevar a Kushina con nosotros? Natsuki recordó que Kushina había mencionado que quería unirse a las misiones. Preguntó. Puedo llevarla, pero solo si Tsunade está de acuerdo. Orochimaru dijo en voz baja Hospital de Konoha. Natsuki levantó la mano y llamó a la puerta. Tras recibir permiso, entró en el despacho de Tsunade. ¿Qué ocurre? Al verlo, Tsunade dejó los documentos que tenía en la mano y se estiró con naturalidad. El movimiento acentuaba su figura, y su ropa se ajustaba a sus curvas. Natsuki era en parte su alumno, además de amigo y futuro compañero de equipo de Nawaki. No había necesidad de formalidades a su alrededor. Con su personalidad, mantenerse seria todo el tiempo era difícil de por sí. A menos que se encontrara con un incidente grave. Profesora Tsunade. Natsuki expuso su propósito de inmediato.
No es apropiado que Kusina vaya a misiones. Tsunade lo pensó brevemente y se negó. Las misiones y las visitas a familiares eran asuntos completamente distintos. Incluso una misión de rango C podía deparar situaciones inesperadas y convertirse en una de rango A. Si te preocupa, maestra Tsunade, puedes venir conmigo. Natsuki no se sorprendió. Continuó. Yo también. Tsunade hizo una pausa, ligeramente sorprendida. Maestra Tsunade. Natsuki explicó su razonamiento. Últimamente he estado investigando una nueva poción curativa. Su efecto supera con creces al de la poción curativa azul. ¿Tienes la fórmula? La expresión de Tsunade se tornó seria de inmediato. Desde su lanzamiento, la poción curativa azul ya había desempeñado un papel importante. Según estadísticas aproximadas, la tasa de mortalidad de los ninjas de Konoha en misiones había disminuido considerablemente. Si apareciera una poción curativa más efectiva, su importancia sería evidente. Además, el mundo ninja era inestable. Con Anzo de Amegakure declarando la guerra, Konoha podría verse envuelta en un conflicto en cualquier momento. Una poción curativa más significaba mayores posibilidades de ganar la guerra. Sí, pero aún no está completa. Natsuki dio un paso al frente, sacó la fórmula de la poción curativa roja, sangre de Dios y dijo, lo he intentado varias veces. Ninguna ha funcionado. Tsunade tomó la fórmula y la estudió. Pronto frunció el ceño, sumida en sus pensamientos. Aunque desconocía los efectos específicos de la poción curativa roja, sangre de Dios, reconocía esas hierbas y sus usos. Simplemente combinar hierbas no garantizaba que se manifestaran por completo. Era necesario encontrar las conexiones, o reacciones, entre ellas. Vamos. Vayamos al laboratorio. Tsunade se levantó bruscamente. De pie frente a ella, Natsuki sintió una sombra que lo ocultaba. Instintivamente levantó la vista. Su pesada ropa llenaba su campo de visión. Tsunade lo arrastró impacientemente hacia el laboratorio del hospital de Konoha. Natsuki aún era joven. No podía seguirle el ritmo con sus largas zancadas y tuvo que trotar para mantenerse a su paso. Al llegar al laboratorio, Tsunade comenzó a preparar la medicina según la fórmula. Después de un rato, un frasco de poción apareció en su mano. Dio un sorbo y cerró los ojos. En efecto, le falta algo. Tsunade habló lentamente. Lógicamente, con tantas hierbas preciosas extraídas, su efecto no debería ser débil. Sin embargo, no tiene ningún efecto. Creo que le falta un catalizador, o mejor dicho, un componente medicinal activo. Natsuki dijo con énfasis. ¿Activo? Esa palabra es muy apropiada. Tsunade asintió. Maestra Tsunade, estoy a punto de partir en una misión. Natsuki tosió levemente y cambió de tema. Iré contigo. Tsunade lo miró. Pequeño mocoso. Eres bastante escurridizo, mucho más astuto que Nawaki. Lo tomaré como un halago. Natsuki sonrió. Sí, lo es. Tsunade se quitó los guantes, le dio un golpecito en la frente y preguntó, ¿cuándo nos vamos? Reúnanse en la entrada del pueblo mañana a las 9 de la mañana. Natsuki respondió. Llevaré a Kusina y a Nawaki a tiempo. Tsunade asintió y volvió a preguntar, ¿tienes algo más hoy? No. Natsuki hizo una pausa. ¿Me necesita para algo, maestra Tsunade? Por supuesto, para seguir probando su fórmula. Tsunade sonrió. Veamos qué se le puede añadir. Sí, maestra Tsunade. Natsuki asintió. Llegó el día siguiente. Aunque Natsuki y Tsunade habían trabajado duro todo el día de ayer, todos los experimentos habían fracasado. Natsuki. Uzumaki Kusina se acercó corriendo. Tomó aire, con mechones de cabello rojo ondeando al viento. Orochimaru. Tsunade, con su chaleco antibalas de Honin, se acercó con una amplia sonrisa. Es raro que volvamos a hacer una misión juntos. Los tres miembros de un escuadrón ninja se separaban automáticamente al alcanzar el rango de Honin. A menos que se tratara de una misión de rango S extremadamente difícil, no había necesidad de que tres Honin actuaran juntos. Además, Tsunade, Jiraiya y Orochimaru no eran Honin comunes. La última vez que trabajamos juntos fue hace 3 años. Orochimaru asintió. Qué lástima. Con la maestra y la hermana aquí, deberíamos haber aceptado una misión de rango S. Dijo Nawaki con gran pesar. Ustedes tres están haciendo la misión, no nosotros. Tsunade lo fulminó con la mirada. No apuntes demasiado alto. Ya lo sé. Nawaki hizo un puchero. Vámonos. Tras los saludos de rigor, Orochimaru fue el primero en marcharse.
Tsunade dio un paso al frente y se colocó junto a Natsuki. Había aceptado unirse con dos propósitos: proteger a Kusina e investigar la poción curativa roja, sangre de Dios. En ese momento, ya no era la Tsunade bebedora, jugadora y vagabunda de la historia original. Seguía activa y profundamente preocupada por Konoha. Kusina quería hablar, pero dudó. Originalmente había planeado charlar con Natsuki durante el viaje, pero Tsunade había acaparado su atención. No entendía las fórmulas que discutían. Solo podía seguirlos, con un gesto de enfado. Orochimaru escuchaba su conversación y pronto mostró interés. Aunque aún no era el científico loco de la historia original, ya poseía un profundo conocimiento del cuerpo humano y la medicina. Pero no era hablador. Simplemente escuchaba y reflexionaba. El día transcurrió rápidamente. Cayó la noche. Se instalaron dos tiendas de campaña. Dormir durante una misión, naturalmente, no podía ser tan cómodo como dormir en la aldea. Para afrontar situaciones inesperadas y enemigos en cualquier momento, dormían en sacos de dormir con la ropa puesta. Después de cenar, Tsunade, Orochimaru y Natsuki volvieron a hablar de la poción curativa roja, sangre de Dios. Kusina se sentó junto a Natsuki, sintiendo que ir de misión no era tan genial después de todo. Quizás lo que falta no sea una hierba. Orochimaru habló de repente. Entonces, ¿qué es? Preguntó Tsunade, confundida. En el mundo ninja, ¿cuál es la sustancia más activa? Preguntó Orochimaru a su vez. Al oír esto, Tsunade mostró una expresión pensativa. El chakra del elemento Yang. Orochimaru respondió rápidamente. El corazón de Tsunade dio un vuelco. De repente se sintió iluminada. Natsuki no pudo evitar elogiar en silencio a Orochimaru. Había identificado fácilmente la clave del problema. Las células de Hashirama Uzetsu blanco, como partes del cuerpo, eran esencialmente chakra de liberación Yang. Solo que un tipo muy especial de chakra de liberación Yang. Entonces puedo intentarlo, dijo Tsunade de inmediato. Cuando se trataba de chakra de liberación Yang, como ninja médico, naturalmente no le faltaba a Tsunade, siempre había sido decidida y eficiente. Inmediatamente abrió su pergamino de almacenamiento y sacó una porción de hierbas medicinales junto con el equipo de extracción. Tras completar el paso de extraer todas las hierbas para convertirlas en esencia, extendió la mano. Una enorme oleada de chakra de liberación Yang fluyó hacia la esencia herbal. Pero pronto descubrió un problema. Había un límite en la cantidad de chakra de liberación Yang que la esencia podía contener. Cuando ya no pudo infundir más, Tsunade retiró la mano. Infundiste aproximadamente una décima parte del chakra necesario para la técnica de la palma mística, estimó Orochimaru. La técnica de la palma mística era un ninjutsu médico de rango A con una dificultad de aprendizaje extremadamente alta. Dominarla calificaba a quien la practicaba para ser llamado Jonin médico. Sus efectos eran integrales, capaz de tratar la mayoría de las lesiones internas y externas. Solo era ineficaz contra lesiones como la amputación de extremidades, estar al borde de la muerte o daños extensos en los órganos. Una décima parte del efecto de la palma mística. Aunque es más fuerte que la poción curativa azul, la diferencia es mínima. Tsunade suspiró. Si solo es un poco más fuerte, entonces el ascenso no vale la pena. Orochimaru negó con la cabeza. El costo es mucho mayor. La inversión no justificaría el beneficio. Tsunade asintió. Pero el límite superior de chakra de liberación Yang que la esencia puede contener es fijo. Aumentarlo sería muy difícil. Orochimaru frunció el ceño. Entonces, ¿existe algún objeto que pueda contener una cantidad masiva de chakra de liberación Yang? Natsuki preguntó en el momento oportuno. Tsunade bajó la mirada inconscientemente. Oculto bajo su piel blanca como la nieve había un collar. Una reliquia de Senju Ashirama. El collar contenía un cristal de chakra que sellaba el chakra de Senju Ashirama. Un cristal de chakra serviría. Orochimaru también lo pensó de inmediato. Pero son demasiado raros. Solo hay uno en toda Konoha. Un cristal de chakra, como su nombre indica, era chakra condensado en forma sólida. La razón de su rareza era simple. Aparte de Senju Ashirama, encontrar un segundo ninja con tanto chakra era prácticamente imposible. No solo Sarutobi Hiruzen ni Orochimaru no podrían lograrlo, sino que incluso a Senju Tobirama le resultaría extremadamente difícil. Orochimaru se detuvo de repente. Pensó en un objeto comparable a un cristal de chakra. Las células de Senju Ashirama. Porque había participado en el experimento con células de Ashirama organizado por Sarutobi Hiruzen años atrás.
En aquel entonces, enterarse de las células de Hashirama lo había impactado profundamente. No podía comprender por qué las células de una persona no habían muerto a pesar del paso de tantos años, sino que poseían una vitalidad aterradora. Fue precisamente esta vitalidad la que inspiró a Konoha la idea de crear ninjas artificiales de elemento madera. En pocas palabras, consistía en trasplantar células de Hashirama a otros ninjas. Pero el experimento tuvo éxito gracias a la vitalidad, y fracasó también por la misma razón. La característica de las células de Hashirama de comportarse como si estuvieran vivas provocó un rechazo violento en los cuerpos de los receptores. Nadie sobrevivió. ¿Y si se añadieran células de Hashirama a la esencia herbal? La esencia no era humana. Lógicamente, no debería entrar en conflicto con las células. Además, la cantidad podía controlarse. No era necesaria una cantidad excesiva como en los trasplantes. Una pequeña cantidad bastaría. El único problema era si Uzumaki Mito y Tsunade estarían de acuerdo. Después de todo, Senju Hashirama estaba muerto. Extraer sus células equivalía a profanar a los difuntos. La razón por la que el experimento con células de Hashirama de Konoha se llevó a cabo fue gracias al acuerdo de Uzumaki Mito y Tsunade. Sarutobi Hiruzen había usado el bien común de Konoha como justificación, lo que los obligó a aceptar a regañadientes. ¿Podría la poción curativa roja, sangre de Dios, alcanzar tal importancia? Orochimaru dudaba. Déjame pensar si existe algún objeto que pueda lograr esto. Tsunade volvió a la realidad. No había pensado inmediatamente en las células de Hashirama, pero su razonamiento coincidía con el de Orochimaru. Si la poción curativa roja, sangre de Dios, resultaba lo suficientemente efectiva, podría usar el cristal de chakra del collar del primer Hokage. Pero había un problema. Una vez agotado, el cristal de chakra no se regeneraría. Sin embargo, podría usar primero una pequeña porción para preparar un solo frasco, para comprobar si el efecto realmente valía la pena. El cristal sellaba una cantidad considerable de chakra de Senju Hashirama. Un frasco no causaría una pérdida significativa. Pero no había prisa. Primero vería si existía un sustituto. Orochimaru asintió. También lo consideraré. Las células de Hashirama eran demasiado sensibles. A menos que Tsunade lo mencionara, él no lo diría. Aunque Natsuki lo lamentaba, podía intuir el razonamiento de Orochimaru. Si tú no lo dices, yo tampoco. Natsuki dio por terminada la conversación y se fue a entrenar con Nawaki y Kushina. Pasó la noche sin incidentes. Al día siguiente, el grupo continuó su viaje. Al anochecer, finalmente llegaron a la costa sureste del País del Fuego. Es la primera vez que veo el océano, exclamó Nawaki, corriendo hacia la playa con gran entusiasmo. El océano no tiene nada de especial, dijo Kushina con indiferencia. El país de los remolinos estaba rodeado de mar. Ella había visto demasiado océano desde su infancia. Natsuki había visto el océano en su vida pasada, pero esta era la primera vez en esta. Sin embargo, habiendo vivido dos vidas, no estaba tan emocionado como Nawaki. Parecía tranquilo. Tsunade miró a Natsuki, luego a Nawaki, y negó con la cabeza. Por suerte, no había enemigos cerca. De lo contrario, el comportamiento de Nawaki equivalía a buscar la muerte. Era demasiado joven e imprudente. En cambio, Natsuki la complacía enormemente. Si compartía la personalidad de Nawaki, el futuro de su escuadrón sería realmente preocupante. Comiencen a ejecutar la misión. Tras el regreso de Nawaki, Orochimaru habló. A menos que sea absolutamente necesario, Tsunade y yo no intervendremos activamente. Kushina, ¿conoces el ninjutsu sensorial? Natsuki la miró. Sí. Kushina asintió. Aunque el clan Uzumaki destacaba sobre todo en el jutsu de sellado, sus técnicas sensoriales también eran formidables. El ojo mental de Kagura podría incluso considerarse el ninjutsu sensorial más poderoso que existe, superando al Byakugan. Por supuesto, la Kushina de entonces desconocía el ojo mental de Kagura. Entonces, primero localicemos a nuestro objetivo. Natsuki formó sellos con las manos e invocó a su cuervo, Kurobane. Nawaki también invocó a su perro ninja, Saburo. Mar, tierra y aire. Solo les faltaba el mar. Natsuki pensó que debía encontrar una bestia invocable del océano. Pero las invocaciones acuáticas eran raras. No se le ocurría ninguna con la que pudiera hacer un pacto en ese momento. Tomemos esta ruta. Natsuki sacó un mapa. Tiene buena cobertura para ocultarse y no está lejos de la playa. Buena elección de ruta. Tsunade lo miró con aprobación. El grupo de Natsuki comenzó inmediatamente a reconocer el camino elegido.
Tsunade y Orochimaru los siguieron desde las sombras. Pero obviamente, localizar a un grupo de ninjas renegados no era tarea fácil. Tsunade, aburrida mientras los seguía, continuó pensando en la poción curativa roja, sangre de Dios. De repente, su mirada se agudizó. Al igual que Orochimaru, pensó en las células de Ashirama. Las células de Ashirama contenían una enorme cantidad de chakra, cumpliendo perfectamente los requisitos. Pero, Tsunade comenzó a dudar. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.